Seguimos en núcleo, tenemos en comunicación a Liliana Soljan. ¿Es así, Liliana? ¿Se estoy pronunciando bien? Ella es abogada especialista en delitos informáticos. Liliana, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María. A ver, ¿cómo se pronuncia, Liliana, para que ya hacemos escuela? ¿Soljan? Liliana Molina Soljan. Molina Soljan. Perfecto, Liliana. Bueno, muchas gracias antes que nada, porque así está bueno que uno aprenda, porque te deben decir de 1000 maneras diferentes, Liliana, ¿no? El apellido. No sé por qué, pero verdaderamente ocurre. Claro, porque no es tan complejo. Bueno, imagínate, el mío es Costa, y me dicen Acosta, sí. Costas, y le van cambiando, entonces por cualquier otro apellido ya se complica, así que mejor si lo pronuncias vos. Liliana, bueno, te contactábamos este fin de semana para hablar respecto a lo que anunció el ministro de Justicia, Cuneo Libarona, una propuesta para tipificar nuevos delitos y reformar las leyes que regulan la criminalidad informática. ¿Nos contás un poco bien de qué se trata esto? ¿Qué es lo que está tratando de regular ahora el gobierno con delitos que todos los días aparecen nuevos? Sí, bueno, esta es una propuesta que en realidad encomienda el Ministerio de Justicia en el mes de septiembre del año pasado, 2 profesionales del derecho, uno con residencia en Argentina y otro en Alemania, lo cual es bastante importante en el sentido de que, bueno, vemos la realidad en 2 contextos diferentes, elaborando una propuesta tendiente a reformar, actualizar y fortalecer el marco legal argentino vigente en materia de cibercrimen. Exacto. Si bien nosotros tenemos leyes que regulan la materia, tenemos vacíos que hay que completarlos ahora porque obviamente con la irrupción de la tecnología esto va siendo un crecimiento exponencial y hay nuevas figuras que hay que contemplarlas, legislar en la materia y proteger la intimidad de las personas. En términos claros, para que nuestra audiencia lo puedan comprender, podemos decir que la figura más conocida que tenemos hoy es el tema del phishing. Que el phishing es el robo de datos para cometer un delito. Con el tema lo vemos, por ejemplo, en las estafas bancarias que están al orden del día. Claro. Entonces, lo que va a hacer esta propuesta es legislarlo como un delito autónomo, incorporarlo al Código Penal. Y lo pasa a una figura de un delito de peligro. ¿Qué significa esto? Que el delito ya se configura cuando se induce al otro a revelar datos personales. Ya en ese momento tenemos el delito de phishing, con el objetivo de perjudicarlo. Bien, ese es uno. El segundo delito que se incorpora al Código Penal es el delito de suplantación de identidad en Internet. ¿Qué significa? Una persona se hace pasar por otra, genera una confianza y hace cometer a la otra persona un delito. Ejemplo de casos de suplantación de identidad, cuando a mí me llama una persona que dice ser del banco tal. En función de eso, le otorgo mis datos personales y acceder a mis cuentas y ahí se produce una estafa. Y eso también, por ejemplo, incluye aquellos que se crean perfiles falsos en redes sociales de famosos para sacar dinero. Se me viene a la mente esta mujer que, por ejemplo, en Francia le sacaron miles de dólares diciéndole que estaba hablando con Brad Pitt. Sí, esto también ocurre, esto es un caso también de suplantación de identidad porque colocan a la persona en un grado de confianza tal que la persona verdaderamente cree que está hablando con esa persona. Y como en todas estas estafas, ya sea de carácter económico o en cuanto a la confianza de la persona de creer que está hablando con Brad Pitt, tienen un significado importantísimo el tema de cómo la persona cae a través de ingeniería social o de una manipulación psicológica. Son verdaderos expertos. Exacto. Porque ejercen una presión emocional con el fin de meter miedo a la persona que va a perder sus ahorros y tiene que hacer una acción determinada, con decir que Brad Pitt la quiere conocer y que le tiene que girar fondos para poder ir a verla en persona, o aquel que pasa por ser un familiar y pide plata a través de un WhatsApp. Y esto también se conecta mucho con la incorporación de las deepfakes como delito autónomo dentro del Código Penal. Hoy sabemos que no está configurada como delito la deepfakes y es una distorsión de la realidad, es decir, a través de la inteligencia artificial distorsionan la realidad, ya sea en una imagen o en otro contenido como un video, y con esto
causo un perjuicio a las personas. Y esto puede ser tenido también en cuenta como delito agravado cuando esa deepfake tiene un origen sexual o un contenido sexual. Y esto lo vemos muy a menudo en lo que es los jóvenes, los adolescentes. Bueno, ya lo pasamos a una categoría de delito. Y otra innovación respecto a esta propuesta presentada, ojo, es una propuesta, no significa que sea un proyecto de ley o un proyecto de reforma del Código Penal, que hay varios circulando. Esto es una propuesta, lo cual no tiene categoría de anteproyecto. Claro, y en ese y lo que es interesante también, un tema novedoso, incorpora como delito la difusión no consentida de imágenes o material íntimo. La sextorsión, que conocemos comúnmente como sextorsión. Conocemos infinidad de casos. La única legislación que hay es en Cava, que es una contravención, no tiene la categoría de delito. Y en este caso sí tiene un agravante, no solo le incorpora como un tipo penal, sino que tiene un agravante cuando el acto que se realiza lo hace una persona que ha generado mucha confianza, como por ejemplo una relación afectiva, o cuando la finalidad tiene ánimos de lucro. Claro. En este punto, yo sugiero ver una serie que está en plataforma que se llama Infidelidad, que ahí podemos notar verdaderamente la importancia y trascendencia que tiene la difusión no consentida de imágenes íntimas y todo lo que genera, y el impacto a la víctima, que a veces toma decisiones para atentar con su propia vida. Entonces, hoy, que sea incorporado como delito es un avance muy importante. Bueno, justamente el otro día hace un par de días yo escribo temas de seguridad en el diario, leyendo, se está juzgando a un hombre por trata de personas acá en la ciudad de Buenos Aires. La Fiscalía esta semana pidió 27 años de prisión para este hombre que captaba mujeres por redes sociales y después las obligaba a prostituirse en departamentos en la zona de Retiro y de Recoleta. Una de estas mujeres termina suicidándose, de las 3 víctimas que hay hasta ahora identificadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Él arranca con este modus operandi de 2017, se extiende hasta 2020, que logran presentar la denuncia de estas 3 mujeres. Y en 2020, cuando arranca la pandemia, justamente, como no podían tener el contacto físico con los clientes que las obligaba a tener, las obligaba a hacer transmisiones online, ininterrumpidas, y era incluso, las víctimas denuncian que era incluso peor, porque no tenían ni siquiera tiempo de descanso, porque las obligaba a tener, pero él está siendo juzgado solamente por la parte física, por decirlo de alguna manera, y no le consideran como un agravante, por decirlo de alguna manera, el hecho de lo que las obligaba a hacer transmisiones en plataformas de índole sexual, cuando ellas tampoco daban el consentimiento. Sí, es un tema bastante importante y esto es un avance. Sabemos que el impacto que ha generado la tecnología en nuestras vidas, con un cambio de paradigmas que nadie ha imaginado, y esto obviamente es transversal. Y en el tema de política penal, de propuesta legislativa, de un cambio, esto es sumamente necesario en estos momentos. Y en este punto se me ocurre la siguiente consulta, Diana, que no me lo mencionaste. Se debatió mucho, incluso el año pasado finalmente salió un fallo en contra de la persona que lo solicitaba. ¿Se habla o está pensándose en lo que es el derecho al olvido, teniendo en cuenta que muchas veces uno cuando es adolescente o joven hace cosas que después de grande decís, bueno, pero yo ya no soy esta persona, y sin embargo en Internet queda todo? Sí, es verdad. Lo que se intenta con el derecho al olvido, que no lo tenemos legislado en Argentina, pero sí en España, por ejemplo, es darle una segunda oportunidad a la persona. No siempre el contenido alojado en las redes lo beneficia, y un fallo que el año pasado dio mucho que hablar, el fallo de Negri, en ese sentido, cuando Natalia de Negri, por una acción que inicia el doctor Martín Leguizamón, intenta desindexar la información que existía en Internet muy válidamente, obviamente, porque esto había ocurrido hace más de 20 años, ya está muy prescripto el tema. Ella, siendo menor de edad, hoy es madre, está radicada en Estados Unidos, y bueno, y ella necesitaba desindexar ese contenido porque sus hijos ya accedían a las redes sociales y obviamente tenían acceso
a ver una parte de la historia que ella no quería compartir, y además que el ser humano evoluciona. Y se llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema entendió que no procedía porque se trataba de una persona pública y que el derecho a la libertad de prensa estaba por encima de todo, y bueno, aquí se le dio prioridad a un derecho por encima de otro y no le dio lugar a la desindexación de contenidos. Claro, en este caso fue el derecho a la información, que es como el derecho a la información, básicamente, que es como que estaba por encima del derecho íntimo de la persona. Por lo menos así lo entendió la Corte en este caso concreto. Sí. Hay que ver cómo se sigue avanzando. Liliana, la última consulta, y agradeciéndote, ¿hay algo que vos hubieses sumado, hubieses incorporado a estas figuras, o te parece que con esto, al día de hoy al menos, capaz que en 6 meses es otra realidad, al día de hoy alcanza? Porque tenemos mucho, la inteligencia artificial está cambiando mucho también. Esto vos decís, no solo es la deepfake, sino tenemos videos con caras adulteradas, audios con audios adulterados y demás. ¿Nos quedamos cortos o estamos bien? Yo creo que si lo vemos positivamente es un avance. Lo veo insuficiente porque, como bien lo adelantas, la inteligencia artificial nos sorprende día a día. Se generan nuevos contenidos, nuevas aplicaciones, y creo que visto de ese lado es un avance. Me hubiese gustado como ciudadana, no lo digo como abogada, que las penas propuestas sean con máximos mucho más altos, porque en principio casi todos los delitos terminan siendo excarcelables, y muchas veces la gravedad de la pena es una forma para que la gente no cometa este tipo de delitos. Independientemente que debe haber una política de parte del Estado de educación digital, que es el paso número 1. Exacto. Para enseñar a la población al uso responsable de la tecnología. Ni hablar. Liliana, muchísimas gracias por tu comunicación, que tengas un gran fin de semana. Gracias, José María, un gusto. Hasta luego.